Marco jurídico de la responsabilidad legal para los servidores públicos y particulares, presentado por Guadalupe Camila González Vieira y Samantha Pell. ¿Qué es un servidor público privado? El término servidor público es la calidad que se le otorga a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión a favor del Estado, mientras el servidor privado es aquel que trabaja en forma independiente y sin ocupar personal remunerado, explota su propio negocio o ejerce por su propia cuenta una profesión u oficio. Por otro lado, en el marco normativo fundamental de los servicios públicos se encuentra el contenido en los siguientes documentos: en la Constitución Política, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Servidores del Patrimonio del Estado. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas tiene por objeto reglamentar el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia de sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público y las obligaciones de un servicio público. En cuanto a régimen de responsabilidades en el servicio público, encontramos la política, la penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad en el servicio público y la responsabilidad administrativa. La finalidad de esta ley es establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinando sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. En cuanto a responsabilidad política en juicio político, es el procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen desempeño. En el artículo 109, los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados cuando incumplan con lo siguiente: ataque a instituciones democráticas, al gobierno republicano, violación de derechos humanos, ataque a la libertad, usurpación de atribuciones o cualquier infracción a la Constitución. Las causas de la responsabilidad administrativa son actos o omisiones que afecten la legalidad. Los sujetos son los servidores públicos federales mencionados y los principios son los que rigen la función pública de la legalidad, honradez y lealtad. En cuanto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 4, son sujetos de ley los servidores públicos, aquellas personas que hubieran fungido como servidores públicos y los particulares vinculados con faltas administrativas graves. En el artículo 7, los servidores públicos observarán el desempeño de su empleo, cargo, comisión, esto para ver la aplicación de estas directrices. La disciplina 2, legalidad, la objetividad, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la integridad, la rendición de cuentas, la eficacia y la eficiencia. En cuanto a faltas graves, encontramos el cohecho, el peculado, el desvío de recursos, la utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto, contratación indebida, ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, simular conductas no graves y la obstrucción de la justicia. En cuanto a las sanciones, va desde la destitución, la inhabilitación de 1 o 20 años por las faltas, sanciones económicas, podrán imponerse una o más sanciones siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta de administración, o suspensión desde los 30 a los 90 días. En cuanto a las faltas administrativas no graves, estas se estipulan en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, y pues alguna de ellas es que no cumpla con las funciones o atribuciones que involucren su desempeño y disciplina en el trabajo. Y alguna de las sanciones es la destitución, la inhabilitación por 3 a 1 año. Podrán imponerse de una o más sanciones siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia a la falta administrativa, al igual que las faltas graves. Y también puede ser una amonestación pública o privada. Sanciones por faltas administrativas: se interpondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto.
El sistema anticorrupción es el espacio de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción a faltas administrativas. Punto 1. Prevenir. Para prevenir la corrupción se diseñan políticas públicas cuidando su implementación y con esto miden su éxito. En el punto 2, fiscalizar, vigilan y controlan los recursos públicos, de dónde vienen, a dónde van y en qué se usan para evitar desvíos. En el punto 3, de detectar, identifican focos rojos para diseñar políticas públicas relevantes e investigar delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares. En el siguiente, sancionar. Gracias a estos cambios de ley, ahora se castigan las faltas administrativas y actos de corrupción con la severidad acorde al delito. Actualmente existe un comité coordinador en el Sistema Nacional Anticorrupción. En las leyes secundarias de anticorrupción, por primera vez se unen esfuerzos institucionales que, apoyados por la transparencia y la rendición de cuentas, buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones en un marco de promoción de la legalidad y de las buenas prácticas. Para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción fue necesario emitir y reformar y abrogar diversos ordenamientos jurídicos. Las leyes secundarias del SNA aprobadas por el Congreso son Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica Tribunal Federal de Justicia, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Esto acaso es una reforma a medias? México tiene el lugar número 95 de 167 en la tabla de resultados del Índice de Percepción de la Corrupción en el 2015 y el último lugar de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, también en materia de corrupción, y la Ley 3 de 3, ni presidente ni su gabinete lo habrán aprobado. Estos son datos sumamente importantes de mencionar. Marco jurídico de la responsabilidad legal para los servidores públicos y particulares, presentado por Guadalupe Camila González Vieira y Samantha Pell. ¿Qué es un servidor público privado? El término servidor público es la calidad que se le otorga a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión a favor del Estado, mientras el servidor privado es aquel que trabaja en forma independiente y sin ocupar personal remunerado, explota su propio negocio o ejerce por su propia cuenta una profesión u oficio. Por otro lado, en el marco normativo fundamental de los servicios públicos se encuentra el contenido en los siguientes documentos: en la Constitución Política, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Servidores del Patrimonio del Estado. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas tiene por objeto reglamentar el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia de sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público y las obligaciones de un servicio público. En cuanto a régimen de responsabilidades en el servicio público, encontramos la política, la penal, la responsabilidad civil, la responsabilidad en el servicio público y la responsabilidad administrativa. La finalidad de esta ley es establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinando sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. En cuanto a responsabilidad política en juicio político, es el procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen desempeño. En el artículo 109, los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados cuando incumplan con lo siguiente: ataque a instituciones democráticas, al gobierno republicano, violación de derechos humanos, ataque a la libertad, usurpación de atribuciones o cualquier infracción a la Constitución. Las causas de la responsabilidad administrativa son actos o omisiones que afecten la legalidad. Los sujetos son los servidores públicos federales mencionados y los principios son los que rigen la función pública de la legalidad, honradez y lealtad. En cuanto a la ley
General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 4, son sujetos de ley los servidores públicos, aquellas personas que hubieran fungido como servidores públicos y los particulares vinculados con faltas administrativas graves. En el artículo 7, los servidores públicos observarán el desempeño de su empleo, cargo, comisión, esto para ver la aplicación de estas directrices. La disciplina 2, legalidad, la objetividad, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la integridad, la rendición de cuentas, la eficacia y la eficiencia. En cuanto a faltas graves, encontramos el cohecho, el peculado, el desvío de recursos, la utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto, contratación indebida, ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, simular conductas no graves y la obstrucción de la justicia. En cuanto a las sanciones, va desde la destitución, la inhabilitación de 1 o 20 años por las faltas, sanciones económicas, podrán imponerse una o más sanciones siempre y cuando sean